Buenos días, el día de hoy les presentaremos el desarrollo de nuestro tema, el cual será responsabilidades administrativas del régimen policial, que estuvo bajo la supervisión de la doctora Lisbeth Padilla. Antes de dar inicio con la explicación, tendremos que darles una introducción al tema. Para comenzar, vamos a indicar ¿qué es la seguridad pública? La definición podremos encontrarla en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde nos mencionan que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, entidades y municipios, que tiene fin de salvaguardar la integridad y derecho de las personas, preservar las libertades, el orden y paz público, e impartir las infracciones administrativas. Ahora bien, siempre que se haga uso de la fuerza pública, ésta se hará de forma racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, para poder apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, ejerciéndolas conforme a derecho. Lo anterior nos da a entender que los elementos de seguridad pública no son enemigos de los derechos humanos, sino todo lo contrario, son sus principales defensores y como todo servidor público, los policías están sujetos a leyes y reglamentos que establecen la responsabilidad en que pueden incurrir por actos u omisiones al ejercer sus funciones. Ahora, llegando a nuestro tema central, vamos a definir ¿qué es el régimen disciplinario? Este hace referencia al conjunto de reglas y acciones emprendidas por cada policía para mantener el control y orden interno de su personal en cuanto a su conducta, así como el respeto a la institución, pues con él se identifican, investigan y sancionan las faltas disciplinarias de la policía. Dando un sustento en la ley, mencionamos que el régimen disciplinario de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra previsto a partir del artículo 99, donde hace referencia que en base a las legislaciones y entidades federativas establezcan sus propios regímenes disciplinarios, teniendo como base la disciplina, que es la base del funcionamiento y organización de las instituciones policiales, al igual que se busca el estricto cumplimiento del deber de los integrantes policiales y sus obligaciones, las cuales se encuentran en el artículo 40 de la misma ley, y algunas de ellas son: conducirse siempre con dedicación y disciplina, apegándose al orden jurídico, respetando garantías individuales y derechos humanos, mantener secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten a su persona o a la imagen de las instituciones dentro o fuera del servicio. Faltas en que puede incurrir un policía son las siguientes: soborno, robo oportunista, protección de actividades ilegales, saboteo, actividades criminales directas, recompensas internas y plantar o añadir evidencia. Se debe tener en claro que las responsabilidades disciplinarias son independientes a las responsabilidades administrativas, civiles o penales. ¿Por qué? Es porque las responsabilidades disciplinarias pueden a su vez coincidir con conductas tipificadas como responsabilidades administrativas, civiles o penales. Entonces, tendrán en su lista de sanciones amonestación, suspensión y remoción, misma que se encuentran ubicadas en el artículo 44 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales se encuentran ligadas al artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde nos dan a conocer las sanciones por faltas administrativas no graves, las cuales son amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo, comisión y destitución de su empleo, cargo, comisión. Pero, ¿cómo podemos iniciar un procedimiento ante una figura policial? Para comenzar un procedimiento ante una figura policial, se deberá iniciar una solicitud fundada que sea motivada por el titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para el efecto el expediente del presunto infractor, teniendo en cuenta que esos son procedimientos que deberán contar con el apego a las disposiciones legales, ubicado en el artículo 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, las faltas en que incurra el elemento de seguridad pública serán calificadas como graves o no graves hasta que se haga el procedimiento y se dictamine en qué tipo de falta se cometió, ya que son variables dependiendo de su cargo para que se le dicte una sanción correspondiente.
También se debe tener en claro cómo son las evaluaciones de los policías, las cuales se llevan a cabo por el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, quien es la institución encargada de cumplir con los objetivos y la evaluación de la seguridad pública, las evaluaciones que realizan y los procesos de selección a aspirantes. Se encuentran desarrolladas en el artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dando a conocer que las pruebas que son aplicadas a estos elementos, las cuales son médicas, toxicológicas, perfil ético, pruebas psicológicas, polígrafo, escolaridad, entre otras. ¿Cómo han afectado los derechos de los policías? Con fundamento en nuestra investigación pudimos localizar que en el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 219 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, junto con el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y en el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos indican que los agentes del Ministerio Público, así como los miembros de las instituciones policiales, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio institucional, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Con lo anterior, podremos darnos cuenta que los elementos de seguridad pública son un grupo vulnerable, puesto a que son expuestos a sufrir una violación a sus derechos humanos, ya que realizan prácticas que los pueden llegar a afectar, ya que es difícil fomentar una lealtad institucional, al igual que condiciones de seguridad laboral para reducir la rotación entre los agentes, incluyendo los que tengan actividad delictiva. Y también retomando lo anterior, podremos darnos cuenta que si un servidor público de seguridad de los que se mencionan es señalado por una falta en el ejercicio de su función, independientemente de si en su resolución es declarado culpable o aún y cuando haya ganado el procedimiento en su contra, ya no puede reincorporarse a su función de ninguna manera, teniendo solamente derecho a una indemnización. Dentro de nuestra investigación pudimos adicionar la experiencia de un excomandante que se presentó en nuestra clase anteriormente. Él tuvo la oportunidad de relatarnos que mientras se encontraba en un operativo contra uno de los integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, trató un tiroteo en donde 2 de sus compañeros obtuvieron lesiones que se les ocasionó la muerte, de la misma manera en que se contaba con armas de uso exclusivo del ejército. Después del acontecimiento, el comandante se presentó ante la autoridad correspondiente con los responsables del asesinato de sus compañeros y de la aportación ilegal de armas, pero luego, en lugar de obtener una respuesta positiva por parte de la institución que se debería respaldarlo, se le dio la destitución de su cargo, ya que se le aplicó un examen de confianza y las pruebas apuntaban hacia él. Desafortunadamente, no aprueba el examen y es erradicado de todas las instituciones públicas, donde retomamos lo anterior y podemos comprobar lo vulnerable que en ocasiones pueden llegar a ser los elementos policiales, pues desgraciadamente las instituciones ya no cuentan con credibilidad de la protección hacia los demás individuos y son mal catalogados por la falta de profesionalismo de otros. Afortunadamente existe un posible recurso jurídico llamado Cosa Juzgada Internacional para la restricción de derechos humanos que sufren las figuras de seguridad pública que ya comentamos anteriormente. Se trata de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nombre Artavia Murillo contra Costa Rica. En ella, la Corte indica en la sentencia emitida que cuando se perjudiquen los derechos humanos de una persona, que en este caso serían de las figuras policiales, podrán ser atendidos por la Corte Interamericana, que deberá ordenar que la restricción se elimine. Con esto se puede dar una esperanza a los elementos policiales en caso de que se haya violentado injustamente alguno de sus derechos, pues con los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados parte tienen la obligación de cumplir todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.